Estas 5 jóvenes carismáticas y atrevidas fueron las elegidas de entre 400 para formar las Spice Girls. El 9 de noviembre de 1989 caía el muro que dividió por casi 3 décadas una ciudad, el muro de Berlín. Ecuador, representado por el inigualable, el legendario Alberto Spencer. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Yo creo que nadie se imaginó la magnitud de lo que fue el fenómeno Popstars y, por consiguiente, el grupo Quirúa. Hay un día que los quiteños nunca olvidarán. Hace aproximadamente 10 o 12 minutos se ha producido esta violentísima explosión del volcán Guagua Pichincha. De los Cruz, una que me gusta mucho es la de Ándate a Cancún. Pero un año después, en el 61, era impopular. ¿Queréis revolución? Hacerla primero dentro de vuestras almas. Cuando yo me muera, me ponen esta canción. Eso es grabado en piedra. Como vieron, va a haber temas de todo tipo, desde las crisis económicas, los asuntos políticos que dominan nuestra vida, hasta los que nos entretienen. Cine, moda, hits del momento. Como les dijimos, cada capítulo será un viaje a un año distinto. El año que nos toque explorar, por ejemplo, hoy, nos lo dirá al azar una línea del tiempo. Así que, Nati, ¿qué te parece si empezamos? Sí, que corra la línea del tiempo, por favor. Nos tocó el año 2002. A ver, yo tenía unos 8 años y me acuerdo más o menos lo que pasó. Era la época en la que estábamos adaptándonos aún a la dolarización. Todavía no teníamos bien claro cuánto valían las cosas. Pero, cómo no, ese fue el año en que Ecuador jugó por primera vez un mundial de fútbol. ¿Se acuerdan? Eso sí quedó marcado en la memoria de todos. Sí, con eso ya me empiezo a acordar un poco más. Veamos el 2002. Flujos continuos de lava que descienden por el flanco sur. Antes, este era el lecho del río Márquer. Hoy es uno de los lechos que tiene para salir el desfogue del volcán reventador. No tenemos alimentación en primer lugar. Lo poco que tenemos ya se nos está acabando. Quito, a pesar de la distancia, se cubrió de una densa capa gris. Y sí, vamos a recordar ahora la mañana del 3 de noviembre del 2002. Mientras el país disfrutaba del feriado, el volcán reventador entró en erupción con una fuerza que no se había visto en décadas. Fue, según el Instituto Geofísico, una de las erupciones más intensas registradas en los últimos 80 años. La columna de ceniza alcanzó los 17 kilómetros de altura y por el viento avanzó rápidamente hacia la sierra y hacia la capital. Quito se paralizó, ustedes recordarán. A primeras horas de la tarde, la ceniza comenzó a caer como una nevada oscura. El cielo se volvió gris, luego negro. La gente corrió a sus casas y hubo tantas historias de ese día. Yo recuerdo, por ejemplo, con claridad que venía de regreso de Otavalo con mis hijos y al llegar a Cayambe ya no distinguía ni las luces de los autos que venían de frente. Tuve que volver atrás. Y esa noche Quito quedó cubierto por una capa de ceniza. Al día siguiente, el aeropuerto cerró, se suspendieron las clases y las calles quedaron vacías. En las zonas cercanas al volcán, alrededor de 3.000 personas fueron evacuadas y los campos, los tanques de agua, los animales, todo quedó cubierto. Vamos a ver más detalles de lo que ocurrió ese día en el siguiente reportaje. A 90 kilómetros de Quito, oculto entre la cordillera y la selva, el volcán reventador sorprendió al país el 3 de noviembre de 2002, con una de las erupciones más fuertes del siglo. A eso de las 8:03, por esa hora más o menos, hay una de las explosiones más grandes del reventador, que es la fase principal de la erupción. O sea, el volcán empezó a despertarse como a las 3 de la mañana, pero vamos a decir que se despertó violentamente a las 8 de la mañana. Y allí hay una nube de material volcánico que sube a la atmósfera más o menos 17 kilómetros de altura.
Esta nube de gases que sale por allí, polvo y rocas, se divide en dos partes. La parte más pesada cae por las laderas del volcán y cuando cae es como un flujo de material caliente y a eso le conocemos como un flujo piroclástico. Ese flujo obviamente dañó la carretera, dañó el sistema de oleoductos también. Quito, a pesar de la distancia, se cubrió de una densa capa gris. Esta nube de polvo está trayéndose por el viento y a eso de las 2 de la tarde ya hay una nube bien oscura aquí en la ciudad, encima de la ciudad. Pues la gente estaba asustada, porque mira que de pronto se vaya la luz, podríamos decir, y solo se veían destellos, ¿no es cierto?, de los postes. Clases suspendidas, vuelos cancelados, mascarillas agotadas. La ciudad se paralizó. Yo prestaba mis servicios como voluntario en la Cruz Roja Ecuatoriana. Lo primero que hicimos fue equiparnos, para nosotros era nuevo. Nos equipamos con máscaras antigases. Y acá es distinto porque es un tema de ceniza, es un polvo volcánico que requiere otro tipo de filtros. Caída de ceniza sobre techos. Gente que se subía a los techos a limpiar la ceniza con agua. Tuvimos siquiera unas 22 personas caídas de techos. Incluso hubo un desabastecimiento de sangre en los hospitales de la capital. Lo que hicimos fue un escuadrón de bicicletas con socorristas, bien uniformados, bien equipados para no tener contacto con la ceniza. Empezamos a distribuir la sangre en los hospitales. El cono del volcán fue destruido y su altura disminuyó de 3.560 metros sobre el nivel del mar a 3.550 metros sobre el nivel del mar. El reventador continúa activo y otros 26 volcanes más del país. No sabemos cuándo volverá a suceder una erupción similar, pero sí hay que estar preparados. Impresionante, las imágenes parecen sacadas de una película apocalíptica. El Reventador es uno de los volcanes más activos del país, pero no está solo. El Cotopaxi, el Tungurahua, incluso algunos volcanes en Galápagos pueden activarse en cualquier momento y recordarnos lo frágil que es nuestro equilibrio geográfico. De hecho, hemos vivido varias erupciones que marcaron nuestra memoria colectiva. El Tungurahua erupcionó en 1999 y luego en el 2016. Miles de personas viajaban desde distintos rincones del país para acampar y ver la montaña en plena acción. Ese mismo año, el Huagua Pichincha nos sorprendió desde muy cerca. La imagen de la columna en la forma de hongo en 1999 dejó a más de uno en silencio. Y claro, está el Sangay, que desde 2019 no ha dejado de rugir. Su actividad es constante, como un recordatorio persistente de que debajo de nosotros la Tierra está viva. Por suerte, ninguna de estas erupciones ha sido catastrófica en el último siglo, pero su cercanía a zonas densamente pobladas, incluida la capital, nos obliga a estar siempre atentos. Es parte de vivir en un país con una naturaleza que asombra. Y hablando de momentos tensos, ese mismo año, 2002, algo terrible ocurrió en nuestro país vecino, Colombia. Un hecho que generó indignación, temor en toda la región. El secuestro de Ingrid Betancourt. Y de eso vamos a hablar ahora. El año 2002 fue un punto de inflexión en el conflicto armado colombiano. Ese año colapsó el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, y el país entró en una nueva fase de violencia y reconfiguración del poder. En ese escenario ocurrió uno de los episodios más simbólicos y conmovedores de este largo conflicto, el secuestro de Ingrid Betancourt. Betancourt, de nacionalidad colombo-francesa, era una figura atípica en la política colombiana. Con un discurso ético firme contra la corrupción y una postura independiente frente a los partidos tradicionales. Ella apostaba por el diálogo como vía para resolver el enfrentamiento armado precisamente con las FARC.
Su candidatura presidencial representaba una apuesta diferente en medio de una campaña marcada por la tensión y la violencia. Y en febrero del 2002, en un clima muy deteriorado y cuando el gobierno había ya suspendido los diálogos con la guerrilla, la política tomó una decisión arriesgada y polémica que terminó con su secuestro a manos de las FARC. Ingrid estuvo más de 6 años secuestrada y su caso se convirtió en un símbolo internacional del drama de los miles de víctimas del conflicto colombiano y también en un recordatorio del precio que muchas personas pagaron por intentar cambiar el país. Vamos ahora a ver más detalles de aquel momento en el siguiente reportaje. Febrero de 2002, la candidata a la presidencia de Colombia por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, es secuestrada a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En plena ruptura de los acuerdos, viajó a la zona del Caguán y fue tomada secuestrada. Las FARC tenían una intención explícita, y digo explícita porque en ese entonces el comandante militar, el Mono Joy, había anunciado que no iba a volver a secuestrar policías y militares, sobre la teoría de las FARC de que los policías y militares no le interesaban al Estado, en cambio los políticos le interesaban al Estado. Betancourt y su jefa de debate, Clara Rojas, fueron interceptadas cuando viajaban por carretera a San Vicente del Caguán, como parte de su campaña para las elecciones de ese año. Ingrid Betancourt decide ir al Caguán en un momento muy difícil para la zona. Es una zona limítrofe entre los departamentos del Meta y Caquetá, y en un momento muy difícil porque estamos bajo los bombardeos que digamos que comienza el gobierno sobre los campamentos de las FARC. El secuestro de Betancourt no fue corto, estuvo marcado por un largo cautiverio en la selva, uno que llevaría más de 6 años. Los secuestros tenían varios fines, pero ojo, recordemos que los secuestros no empezaron con Ingrid Betancourt, empezaron desde antes, ¿sí? O sea, como una práctica asumida desde los años 80 por la guerrilla. En Ecuador, el temor por la presencia de las FARC estuvo presente. Buena parte del conflicto armado colombiano se desarrollaba exclusivamente en territorio de ese país. Siempre existía como que ese temor, especialmente en las zonas fronterizas, de que esas zonas calientes pudieran trasladarse hacia más cerca de nuestro territorio. Hasta que el 2 de julio de 2008 fue liberada en la Operación Jaque, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Años después, las FARC abandonarían las armas. En 2016, el conflicto culminó con la firma del acuerdo de paz. Tras este proceso, se pudo lograr la desmovilización de 13.609 excombatientes. No será tan simple como pensaba. Pero el conflicto armado en Colombia sigue vigente. Uno de los episodios más recientes ocurrió en enero de este año. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció un paro armado en la región del Catatumbo. La escalada del conflicto provocó el desplazamiento de más de 40.000 personas, con lo que la política de paz total, impulsada por el presidente Gustavo Petro, parece haberse desvanecido. Sabemos cómo el conflicto de la guerrilla colombiana ha cambiado de forma, pero lamentablemente no ha desaparecido. Colombia sigue enfrentando las heridas abiertas de la guerra. Y esas imágenes de la liberación de Betancourt conmocionan, y documentales, libros y análisis sobre ese conflicto armado han nacido precisamente de ese hecho. Ingrid, ella misma, publicó en el 2010 un libro sobre su secuestro y lo tituló No hay silencio que no termine. Después de su liberación, se reencontró con sus hijos y su mamá y se mudó a Francia por un buen tiempo. Decidió volver a la política en el 2022 nuevamente como candidata presidencial. No logró el impacto esperado y se retiró antes de la primera vuelta. Y con eso termina ese capítulo de la vida colombiana. Pero el 2002 no se detuvo ahí. Pasaron muchas otras cosas que hoy, al regresar, vamos a recordar.